respecto a la economía en estos momentos de crisis. Bueno, ya prácticamente estoy casi concluyendo esto y ya los voy a empezar a invitar a mis amigos para que ya de una vez puedan compartir con nosotros estos momentitos en el que vamos a estar trabajando y viendo todo lo bueno que se está aconteciendo en estos días. Hoy tenemos un tema muy especial. Yo les pedí a ellos que me dieran unos minutos para poder hablar de esto. Estaba viendo, disculpen la informalidad, pero estamos tratando de ir apreciando cada uno de los puntos para que en todos esos puntos se vaya digiriendo. Y como es el primer programa, probablemente no salga muy correctamente. Bueno, déjenme explicarle esto. Hoy ya queremos tocar un tema que es un tema sumamente importante. Vamos a hablar de lo que es la tanatología. La tanatología, que es el estudio sobre la parte de la reacción del cuerpo, del estudio de la gente cuando muere. Hace unos días atrás, mi buen amigo Manny Mays, que lo vamos a tener compartiendo con nosotros este día, me llamó para que pudiésemos hablar del tema. Usted sabe que todos los días usted encuentra en todas partes la noticia, se hace común, la ve en internet, la ve en Facebook, la ve por todos lados donde están diciendo hay una gran pandemia que está aconteciendo y los muertos aparecen por doquier. En este momento hay 172.447.000 casos en el mundo, de los cuales han sido 3.700.000 muertos, hoy por hoy muertos. Y probablemente en lo que dure nuestro programa se van a agregar algunos cientos más. De esos han sido 151 millones que han sido recuperados. Pero esto ha creado una cierta ansiedad en la gente, a lo cual hoy por hoy eso se llamaría tanatofobia, que es una forma de ansiedad la caracterizada por un miedo a la propia muerte, el proceso del morir. Quienes tuvimos o pasamos por el proceso del COVID, hay un momento donde usted se va a sentir, va a pensar en qué pasaría si. Esto en algunas personas va creando una ansiedad, un trastorno diferente. Y esto puede estar relacionado con la ansiedad, con el estrés postraumático, con los ataques de pánico, con todo lo que tiene que ver la fuerza esa que nos da hasta todo lo que es hipocondríaco. Va generando en el ser humano un pánico, un miedo. Déjeme explicarle que la palabra tanatofobia viene de una palabra griega que se refiere a tánatos. La palabra griega es tánatos, que significa muerte, y phobos, que significa miedo. Es un miedo a la muerte. Hoy yo hablo con muchas personas permanentemente y ellos me cuentan el miedo, el pánico que tienen a qué va a pasar. El miedo a la separación, el miedo a la pérdida de un ser querido, el miedo a la preocupación por la gente que va dejando. Eso va haciendo que en una forma extrema ellos se vayan viendo obstaculizados en esto. Pero, ¿qué dice la psicología de esto? ¿Por qué la gente tiene el pánico o el miedo a morir? ¿Cuál es la real, o la sensación, o la razón real que daría un científico a esto? Aristóteles solía decir que lo más terrible de la muerte es porque es el fin de todo. Y la pregunta que yo quisiera hacerle antes de introducir a mis amigos es, ¿tiene miedo a morir? Hoy se habla de la muerte, usted escucha todos los días en la televisión, murieron 300, murieron 200, murieron 500, y parece que fuera como ya, murieron, ya. Dejó de ser lo anecdótico, lo wow, mirá, que te impactaba. Hoy es casi, un número más. Pero la ansiedad que genera en la persona que lo escucha permanentemente va causando un temor interno que con la simple idea de sentirse incómodo por el hecho de qué pasaría si soy yo el próximo, de entender de que el fin ha llegado. ¿Sabe que ayer le comentaba a un amigo mío una entrevista que vi de un senador argentino que le hicieron a través de la CNN? A este amigo mío le decían, yo le comentaba de que en la CNN había sucedido que le decían a este senador
que estaba sufriendo una enfermedad llamada ELA. Y él, entre las cosas que él comentaba, con lo poco que podía hablar, porque la enfermedad es muy invasiva, ataca muy de golpe. Esto en septiembre él estaba, digamos, normal y hoy tenía mucha dificultad para hablar. Y él decía, yo empecé con mucho pánico al principio, después con mucha rabia. Y hoy me di cuenta de que no me debo afligir por lo que no puedo hacer, sino empezar a agradecer lo que todavía puedo hacer. Esta enfermedad de Lela regularmente dice que tiene una durabilidad o un periodo de vida entre 3 y 5 años. Si bien Stephen Hawking, que ha sido uno de los que pudo vivir con 50 años con esa enfermedad, usted lo tiene que haber visto en algún video o en algún programa de televisión, alguna fotografía, lo que el hombre padecía. Sin embargo, este pánico que a la gente está es como que nuestro cerebro, que tiene la capacidad de abstracción, esa asimilación que permanentemente va con ese futuro incierto que no sabemos qué va a pasar, la angustia de no saber, y muchas veces ni siquiera los biólogos, los físicos, los químicos han podido demostrar qué pasa qué poseamos en nuestro interior, una entidad invisible de saber que vaya a sobrevivir después de la muerte. No entienden cómo es la reacción que nosotros que creemos en el libro sagrado, como dice el libro bueno o el buen libro, como dice mi buen amigo Moisés, pueda suceder. Estos procesos en nuestra mente empiezan a generarnos el pánico que en algunas ocasiones trae desánimo, depresión, y que causa que los cambios de ánimo sean permanentes. Decía que en los procesos materiales de nuestro ser interior no se puede razonar con la lógica a tratar de entender lo que es la muerte o lo que es la tanatofobia. Yo quiero, después de esto, entender que se suele creer que ser racional a esto es estar un poquito en desacuerdo con dejar un espacio emocional en todo esto. Todos sufren y lloran por la pérdida de un ser querido. Pero tener miedo puede ser muy razonable cuando no se conoce el fin o el principio y el final. El principio de la muerte y cuál es el camino a seguir después de ella para todos aquellos que creemos en Dios. Yo quiero invitarlos a mis amigos, tanto a Moisés como a Manny Mace, que se sumen conmigo a este momento y poderles abrir en estos pequeños momentos lo que queremos compartir con ustedes. Ellos lo estarán expresando probablemente de la mejor manera, tal vez mucho mejor que yo inclusive, y ya podrán ellos abrir el micrófono en cualquier momento, darles la bienvenida, tratar de que se haya entendido lo que trato de expresar en este momento y bueno, darles a ellos las gracias por poder compartir este momento con nosotros y que, bueno, por sobre todas las cosas, usted pueda opinar, darnos su expresión, su idea, a ver qué le parece todo esto que estamos compartiendo. Buenas noches, Moisés. ¿Te estás mudo todavía? Te pedimos que saques, Buenas noches, ¿cómo estás, Moisés? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos en este espacio después de tanto tiempo, ¿verdad? Sí, ¿verdad que pasó un año? Poder reencontrarnos para charlar sobre estos temas que son tan humanos, tan propios de nosotros, ¿verdad? La muerte o el morir, ¿sí? La muerte o el morir son dos de los temas de los que bien apenas se habla o directamente evitamos. Y esto es porque obviamente va a producir en nosotros diversas situaciones. El tema es que lamentablemente lo que nos está trayendo la pandemia es que no tenemos tiempo a veces para prepararnos para esta despedida, ¿verdad? La muerte que es parte de la vida, la muerte o el morir, que son dos temas que nos hacen a nosotros los seres humanos y que nos tocan tan de cerca en este tiempo. Fíjate, Omar y Manny, que una de las cosas que me mencionaba los otros días una persona, el proceso de poder realizar un duelo,
cuando no tuvieron siquiera la posibilidad de lo que tradicionalmente hacemos en Latinoamérica, que es el velatorio, ¿verdad? El despedir a nuestro ser querido, y que tampoco siquiera existe la posibilidad de una tumba, porque directamente pasan del hospital al crematorio. Así que algunas horas después sencillamente reciben las cenizas. Entonces, la tragedia que provoca en nosotros esta condición creo que agrava muchísimo más el hecho de la muerte, porque no alcanzamos a procesar todos estos cambios, cuando ya tenemos que nuevamente enfrentar el dolor, el duelo, las no despedidas y el vacío que queda, obviamente. Yo les contaba hace un ratito, mientras estábamos fuera del aire, que a mí me ha tocado vivir hijos de pastores, amigos personales que han pasado por este proceso. Te mencionaba el hijo de mi buen amigo pastor Monzón de Tucumán, en Argentina, su hijo Ariel, que era un camión ese chico, en todo aspecto. Y poquitos días después de yo haber salido del COVID, me enteró de que él había fallecido por lo mismo. Y uno toma conciencia de lo peligroso y lo terrible que es esta enfermedad. Ahora, esto quiero que ustedes sepan, amigos que nos están escuchando y quienes vayan a escuchar en los próximos días esto, que esto no es un presagio de muerte, ni mucho menos. La idea es que usted conozca el concepto del por qué muchas veces se tiene miedo, se tiene pánico, algo que realmente deberíamos enfocarnos desde otro. Lo que decía recién, en esta entrevista de este senador que yo vi por la CNN, él decía, no me voy a enfocar en lo que no puedo hacer, sino que me voy a empezar a enfocar en las cosas que puedo lograr hacer todavía. Para mí fue una reflexión, honestamente, porque uno lo piensa. Yo debo confesarles que en un momento de mi COVID, yo me senté a hablar con mi hija, o sea, hablar literalmente con mi hija. Obviamente no tenía pensado morirme, ni mucho menos, pero esto te agarra y te ataca de una sola vez, o sea, no sabes. Yo lo único que sabía es que dormía, que tenía muchísimo dolor en el cuerpo y que dormía. Manny, gracias por estar con nosotros. Bueno, fuiste el precursor de esta charla. Decinos algo, empecemos hablando. Bueno, Dale introducción. Qué lindo, ¿no? Estar nuevamente contigo y con Moisés y tocando un tema tan importante como este, básicamente por la razón de que la semana pasada, cuando me comuniqué contigo, muchas personas que perdieron familiares cercanos, cónyuges, hermanos, primos, padres, me comenzaron a hacer muchas preguntas y dije, bueno, tenemos que reaccionar para tratar de responder a las personas que están en esta situación. Y por otra parte, pues, viste como lo que estaban enfocando ambos ustedes. Yo creo que las condiciones en las que las personas están falleciendo y con las restricciones, como que se ha deshumanizado un poco el concepto de familia y sociedad, que es alguno de los planteamientos de algunos sectores o algunas corrientes que están presentes. Y por otra parte, me puse a evaluar Moisés y esa dinámica, Omar, de que he perdido más amigos, familiares, en los últimos 2 años que en el resto de mi vida. O sea, esto obviamente ha causado unos traumas, unos postraumáticos. Hay enfermedades acá en Canadá, se están abriendo centros porque las personas están volviendo a querer curarse de las situaciones que están viviendo como personas. Ya no de la COVID-19, sino de asuntos postraumáticos, tanto psíquicos como físicos. Y obviamente no hay respuesta para estas personas. Acá me escribe la primera persona. Les invito a los amigos que nos están viendo a que nos puedan escribir y hacer preguntas si tienen.
Es un tema bastante interesante. Óscar Avendaño dice, para mí la muerte es un cambio de estado, es solo una transformación. Interesante. Es una bendición escucharlo, dice Irene. Bueno, eso lo tengo comprada yo ahí, no hay problema. Es mi mamá. Así que bueno, una transformación. ¿Puede explicarnos un poquito la transformación, Moisés? ¿Cuál es la transformación? En realidad, si lo miramos desde el punto de vista bíblico, y quiero plantear dos cosas posiblemente. Desde el punto de vista bíblico, lo que nosotros tenemos es el alma y la vida eterna. Nuestro cuerpo vuelve a esta condición de la tierra en la cual fue formado, de tal manera que en todo caso nuestro cuerpo se transforma en polvo, y si el Señor llegara a venir antes de que todavía nosotros estemos de pie en este mundo, nuestros cuerpos serán transformados en otro modelo, que todavía no sabemos exactamente cómo es, pero seremos arrebatados para estar en el cielo. Así que si cambiamos en algún estado, ese significa volver a la tierra, o que serán cuerpos glorificados cuando estemos en el cielo. Lo que es permanente es nuestro espíritu, es nuestra alma. Esa va a estar para siempre con el Señor. Nosotros llegamos a este mundo y luego nos vamos a ir de este mundo, y nuestra vida será eterna en el cielo, hablando bíblicamente, o en el infierno. No hay otras posibilidades según el modelo bíblico o lo que el buen libro nos menciona, ¿verdad? Fíjate que estaba... no sé si te interrumpí, a ver, no te escucho. Sí, por otro lado, ¿sí? Si habláramos de una concepción posiblemente más filosófica y que hace a lo que significa estar en este mundo, tendríamos que decir que el hecho de la muerte, ¿sí? Constantemente nos cierne y nos concierne, ¿sí? O sea, desde que llegamos a este mundo, nosotros sabemos que estamos batallando con el fin de nuestra vida, ¿verdad? Celebramos el nacimiento, pero no celebramos la muerte, por lo menos no de la misma manera, ¿verdad? Y aunque sabemos que la muerte se cierne sobre nosotros constantemente, ¿sí? No siempre nos concierne. Y posiblemente eso es lo que está sucediendo ahora, que mayormente nos está concerniendo a todos el hecho de que la muerte está alrededor nuestro y que no sabemos en qué momento, quién, cuándo va a pasar por este proceso que significa, ¿verdad?, dormir. Dejar este mundo, que es la expresión bíblica que se utiliza para la muerte. Ok. Nos saludan desde Mendoza, Argentina, el pastor Mario González. Nos da un saludo a cada uno de nosotros. Gracias por estar escuchando y compartiendo con nosotros este día. ¿Cómo pudiéramos representar, Manny, en la expresión? Porque yo estaba en mi pequeño comentario recién, decía de que no hay ningún biólogo físico, químico, que haya demostrado que poseamos en nuestro interior una entidad invisible que sobreviva al cuerpo físico en realidad. O sea, no hay explicación científica para poder entender lo que es el espíritu y todo aquello. ¿Cómo deberíamos entender? Para aquellas personas que nos están enganchando recién el comentario, ¿cómo deberíamos entender este proceso? Bueno, una de las cosas que como tú lo has mencionado, básicamente, pues, la parte espiritual nuestra, que está compuesta del espíritu y del alma, son invisibles porque son espíritu, no es materia, ¿verdad? Y una de las cosas que se trató en alguna ocasión precisamente con la Universidad de Harvard y otras universidades era
buscar el misterio del alma, dónde se encontraba, cómo se encontraba. Han hecho muchísimos estudios sobre esta dinámica, pero obviamente no hay una explicación científica de un contenido porque obviamente no es físico. Nosotros la explicación que podemos dar es una explicación neta y totalmente en la perspectiva incluso de la psicología, de la espiritualidad, que por ello nosotros tenemos vida, que es el espíritu, y tenemos sentimientos, que eso es el alma. ¿Viste? O sea, le puedes golpear a un cuerpo muerto y no va a sentir, pero puedes golpear a un vivo y obviamente va a tener reacciones, va a tener manifestaciones. Entonces, la otra cosa que se han preguntado es qué pasa, obviamente, con esos 8 litros o tantos litros de sangre que hay en el cuerpo humano, que lo asocian al alma. En alguna ocasión querían hacer una juxtaposición teórica sobre el alma y la sangre. Obviamente, pues se sabe de que se congela, no hay la circulación que tiene que haber, y el cuerpo humano pues la debe absorber de alguna forma o manera, o la convierte en una materia inerte. Pero considero de que las personas, hay reacciones o hay actitudes o hay sencillamente análisis que nosotros mismos podemos dar a entender de que el alma no es una mitología, ni tampoco es una irrealidad, es una realidad. Y entonces, cuando estamos hablando de esta dinámica de la muerte, y Moisés dijo algo muy significativo, de verdad que nosotros no hemos sabido, incluyéndonos a nosotros los cristianos, a los que profesamos esto, no sabemos celebrar el final de la vida, que para nosotros tiene un significado mucho mayor por la esperanza que esto representa. No se acaba, la vida no se acaba con la muerte. La vida para mí es el juicio, la muerte es el juicio para la eternidad, para cualquier ser humano. Y entonces allí comienza o continúa, comienza una nueva dimensión, continúa la vida, porque considero de que la esperanza nuestra es que no morimos. Sabés que hay todos los días encuentros con personas que cuando vos abrís el Facebook ves aquella famosa cintita negra que habla de luto, de que alguien ha muerto. O sea, seguramente les pasa lo mismo que lo veo yo todos los días. Imagínate en todas mis redes, con toda la gente que no sé si decir me siguen, somos amigos, no sé. Pero con toda esa cantidad de gente vas a ver cantidad de veces que va a aparecer el símbolo de la muerte, o el luto, no de la muerte, sino el luto, que algún pariente, algún amigo de un amigo han encontrado. En lo que vamos, para que ustedes tengan una idea de lo que quiero expresar, en lo que vamos de programa, que apenas llevamos, ¿cuánto llevamos? A ver, llevamos apenas 15 minutos. Yo saqué cuenta de los 172 millones, de 3.710.000 ya han crecido en 826 personas muertas en el mundo, y hay que darle 2 más en este momento. O sea, y vos decís, wow, o sea, qué desalentador pudieran sonar si recién nos enganchan ahora al programa y no entienden la temática que queremos decir. O sea, no estamos expresando la filosofía de la muerte como algo esencial, pero sí entender de que todos vamos a llegar en algún momento. Y es entender cómo lo vamos a recibir a esto. ¿Cuál es la expresión que nosotros tenemos que cabalgar a partir de ahora para que esto, si viene algo que es inevitable, mañana, dentro de un año, dentro de 50 años, sea de la mejor manera, o sea expresada por nuestro ser interior de la mejor manera para saber hacia dónde nos dirigimos? Es un poquito lo que decía Óscar Avendaño recién, que es un poquito la transformación de nuestro ser interior, o de la transformación de nuestro ser. Entienden a lo que me refiero en sí, pero de todas formas, no tenerle el pánico, sí el respeto, pero no el pánico, que hoy por hoy se ha generado dentro de la sociedad debido al COVID. El COVID ha generado mucho pánico. Y claro,
Es que, Omar, la muerte nos angustia a todos. O sea, la muerte provoca en nosotros un rechazo natural, más aún cuando estamos en plena actividad, cuando estamos en pleno desarrollo. La muerte hace que ninguno de nosotros en realidad quiera experimentarla, ¿sí? Salvo que tengamos algún problema de índole psicológico. Nosotros no queremos experimentar la muerte. Nadie quiere marcharse de este mundo, si bien sabemos que es un proceso biológico natural. Nosotros, los seres humanos, vamos a un proceso biológico natural que termina en la muerte, justamente. Pero al mismo tiempo provoca en nosotros un rechazo extraordinario, sobre todo en nuestro lado occidental de la historia y del mundo, porque nosotros vemos a la muerte como un enemigo. De hecho, es un enemigo en el concepto espiritual, pero no es un enemigo en sí de la carne, porque nuestra concepción biológica tiene un origen y nosotros estamos destinados a la muerte, no podemos evitarlo, pero al mismo tiempo, psicológicamente, emocionalmente, es algo que vamos a rechazar de Es algo que te continuo. choca, Moisés, es algo que te Sí, claro, golpeas, mucho, mucho totalmente. más en este tiempo donde vos te encontrás, si bien los días de cada uno tienen un fin y un propósito destinado desde antes de los tiempos, pero las formas que cuando la gente no está preparada emocionalmente para esto, sufre esos trastornos de pánico, de miedo, de Totalmente, inseguridad. Y, totalmente. y esto se aceleró con esta pandemia que llevamos en este año y medio pasando, se aceleró ese pánico, más la desinformación que causa mucho de esto, ha hecho de que la gente tenga dos cosas: un espíritu de escapismo, diciendo Cristo viene pronto, nos vamos y que sea lo que sea, que quede todo tirado para arriba, o tiene Sí. un pánico desbordante que no quiere hacer nada producto de que mañana nos morimos, en cualquier momento nos morimos. O sea, los dos extremos son terribles. Desde ese punto de vista, los dos extremos son terribles. Ahora, ¿cómo le explico yo a doña Rosa, como suelen decir, de que si bien hay un pánico generalizado en la sociedad, no necesariamente tiene que ser causal de pánico hacia nosotros mismos? ¿Me lo Por puede eso, explicar, a mí me Moisés? parece, Hermano? sí, sí. Ah, perdón, perdón. No, y por otra parte, por complementar un poco más de lo que ha dicho Omar y Jorge, bueno, todas las iglesias, todos los estratos tienen sectores y sea cualquier religión, tienen sus sectores más radicales unos que otros y tratan la muerte como una venganza o como un castigo de parte del creador, que yo no lo veo desde esa perspectiva. Lo que muchos se están preguntando, obviamente, la contribución de este Phobos lo hace también el despliegue publicitario que se le está dando a esta situación. Pareciera que no se muere más nadie en el planeta, sino de una sola causa, el COVID-19. Y las personas que ingresan hoy a un hospital, aunque no lo tengan, lo tienen que tener. Entonces, esto obviamente, en las escenas que hemos visto ha causado un pánico en las personas porque no estábamos acostumbrados a enfrentar ninguna pandemia. Nos hablan de la fiebre española que ocurrió y que murieron tantos millones de personas. Sí, pero no existía el Internet. No estaban las condiciones dadas para lo que estamos haciendo. Y esto crea en los individuos, sencillamente incluyéndonos a nuestro gremio, de que esto cause una tristeza. Obviamente, yo le hice la pregunta, después que hablé contigo, Omar, le hice la pregunta cenando a mi esposa y le dije, ¿estás lista para morir? Entonces, bueno, hay una articulación, todo el mundo va a traer una articulación. ¿Cuál? Bueno, yo tengo que dar una explicación porque como dice Moisés, como que no me quiero ir porque es bueno estar aquí. Ahora, no me quiero imaginar cómo será estar allá. O sea, no hay una imaginación, no hay una concepción de cómo estaremos allá. Tenemos la esperanza, sabemos que es bueno, se nos pinta y se utilizan antropomorfismos para la Biblia para describirnos, pero en realidad no lo podemos
O sea, como dice mi eslogan, explicarlo, imposible. Disfrutarlo, increíble. Bien. Queremos saludar a Yanina Garay, que nos saluda desde, creo que desde Comodoro, Rivadavia, por allá. Fuerte abrazo a Yanina, que nos está saludando y nos está viendo. Fíjate que este tipo de tema regularmente no se habla mucho, pero el producto yo creo que más de desconocimiento que por el hecho de no quererlo tocar. Esto espanta. Esto espanta porque nadie quiere tocar el tema, en realidad. Esto espanta. Pero convivimos con ello todos los días. Convivimos. ¿Qué me impresionó? Vuelvo a tocar nuevamente el tema de este senador de Argentina. ¿Qué es lo que me impresionó a mí? Mientras yo estaba mirándolo ayer a este reportaje, ¿qué me impresionó? La actitud que tiene cuando él dice, yo pasé 3 etapas. La primera etapa, con mucha dificultad hablaba, casi inentendible. De hecho, le tenían que poner las palabras, ¿cómo le llaman? Subtítulos. El caption. Sí, el caption, subtítulos. Y él decía, yo pasé la etapa del pánico, del miedo, del dolor, de la angustia, porque obviamente una vez que te dicen, ¿sabes qué? Se te acaba la batería en tanto tiempo, o empezás a ver cómo tratás de vivir, pero él en un momento dice que entró en la rabia, en el odio hacia la sociedad, a todo el mundo. Pero después terminó, dice que en un viaje a Estados Unidos, él dice que empezó a pensar y dice, ¿qué es lo que puedo hacer hoy? Que no, a mí decía él, a mí me gusta jugar al golf, a mí me gusta hacer ciertas cosas que hoy no los puedo hacer. Pero ¿cómo disfruto hoy lo que puedo hacer? Que probablemente mañana no voy a poder hacerlo. ¿Qué es lo que nos ocasiona esta situación? Que debido a una pandemia que tenemos a nivel mundial, la gente se encuentra con la sorpresa de que ni siquiera sabía, yo no sabía que estaba contagiado, hasta que en un momento, conversando con mi hija empecé a toser, un poquito de tos, estoy hablando de las 8 de la noche, un poquito de tos, poquito de tos, no tos fuerte, ni nada, simplemente permanente, cada 2 minutos. Esa noche caí con fiebre, o sea, y no fiebre externa, fiebre interna, pero yo me sentía que me habían agarrado a palo, y en cuestión de 2 horas pasé de estar 10 puntos a 0, bajo 0. O sea, fue increíble lo que me pasó en un momento. Pero así de sorpresivo, hay mucha gente que le pasa, y es por eso el pánico que la gente se rodea. Yo cuando escucho hablar a gente que me escribe o que me habla, me dicen, yo no sé, yo tengo miedo a lo que me pueda pasar dentro de un rato, porque realmente poder estar siendo víctima del COVID y no tener idea de lo que te está pasando. Ahora, el punto y la pregunta esencial para Moisés es, ¿cómo asimilamos en nuestra mente, en nuestra capacidad intelectual, cómo asimilamos el término? De decir, ¿sabe qué? Usted tiene una enfermedad o tiene una situación en este momento como el COVID, imaginariamente, que pueda llevarnos a un desenlace final. ¿Cómo se lo explicamos a los que queremos? ¿Cómo se lo explicamos a nosotros mismos? Una excelente pregunta, porque obviamente, como dijimos, nadie quiere pasar por la muerte. No estamos esperando morir, sino que sencillamente es una condición. Es una condición biológica, por un lado, estamos destinados para eso. Por eso, fíjate que yo mencionaba tres palabras. La muerte, ¿sí? Se siembra en nosotros, o sea, se cierne en nosotros desde que nacemos. Luego la muerte nos concierne, o sea, es un tema sobre el cual vamos a tener que trabajar, que lo vamos a tener que enfrentar, que lo vamos a tener que pensar, que lo vamos a tener que de alguna manera asimilar, ¿sí? Porque la pérdida, el duelo, los conceptos, ¿verdad?, de los cambios que vamos a enfrentar a continuación, nos conciernen cada uno de ellos. Y quizás la tercera palabra que voy a utilizar es discierne. Posiblemente lo que nos está faltando a nuestra sociedad es discernir la muerte. ¿Entiendes? La muerte se cierne sobre nosotros, está sembrándose.
Así que por lo cual nos concierne, ¿sí? O sea, es algo que va a ser de mi interés y nos va a tocar a todos. Pero el problema está en que no siempre discernimos, no se discierne la muerte. Y creo que posiblemente porque es un tema que poco tratamos, del que poco hablamos. Es interesante que en los pueblos antiguos, por ejemplo, hablando de la historia de la filosofía, o en pueblos como los de la Mesopotamia antigua, ellos creaban historias, ¿verdad? Había una mitología acerca de la muerte, habían ideas de la muerte, las cuales se charlaban, las cuales se hablaban, las cuales educaban a las personas para los momentos de la muerte. Habían historias, habían relatos acerca de cómo se hacía, y es más, muchos de los grandes héroes, cosa que nosotros también guardamos hasta el día de hoy, ¿verdad? Celebraban el hecho de la muerte de ese gran héroe, ¿verdad? Ellos le asignaban un lugar, por ejemplo, la gente de la Mesopotamia antigua, me estoy acordando de esto, hablaban acerca de una montaña y ese uso o esa referencia al reino de los muertos que estaba en la montaña sugería, ¿verdad?, a los sumerios más primitivos que los muertos podían ubicarse en cierto lugar y que nosotros podíamos, por medio de rememorar o de traer a nuestra memoria, a nuestros recuerdos, honrar ese lugar donde ellos estaban. Pero ellos lo trataban socialmente, ellos lo trataban culturalmente. Nosotros, en cambio, en Occidente, lo evitamos. Nosotros no queremos charlar de estos aspectos. Nosotros generalmente, cuando predicamos de la muerte, hablando ya pastoralmente, lo hacemos para referirnos de que luego viene la vida eterna. Pero no nos preparamos para ese momento. No estamos diciendo, ¿verdad?, estoy en condiciones de aceptar o de discernir este concepto. Por eso muchas veces cuando nos toca despedir, ¿verdad?, a nuestros deudos, muchas veces usamos un montón de expresiones, palabras, expresiones bíblicas que nos ayudan de alguna manera a atenuar ese proceso o el inicio del proceso del duelo, del cual obviamente no vamos a estar exentos, porque el duelo básicamente significa tener que adaptarnos. Es parte de los trastornos de adaptación a los cambios emocionales que vamos a vivir todos, absolutamente Pero eso lo todos. podés tomar de dos maneras, Moisés. Lo podés tomar en una forma terrible o simplemente tomarlo como una situación que pasó. Te cuento esto. ¿Por qué lo digo? Cuando hace unos años atrás, un par de años atrás, 3 años, falleció mi papá. Yo me acuerdo que yo le comenté a mi familia en forma, le dije dos cosas. O sea, nosotros siempre estamos, los que creemos en Dios y los que hemos venido predicando esto durante tantos años, siempre creemos que aquel que muere se va a encontrar con Jesús. Entonces, le digo, permítanse llorar, lloren, pero esto no es un llanto permanente de todos los días, un luto permanente. No, llorá porque te duele en este momento, porque no lo vas a ver más y está. Pero entendamos que si no ponemos en práctica lo que hemos creído, lo que hemos predicado durante tantos años, o sea, es que simplemente no estamos creyendo lo que está pasando. O sea, es tan simple como eso. O sea, exacto, por eso las expresiones... Ellos lo entendieron y cambió, literalmente cambió. O sea, uno no es que no lo recuerda, no es que no te duela, porque emocionales somos todos, pero lo tomás desde otra perspectiva, diciendo, ya, está, me permito llorar hoy día si querés, y ya sabemos dónde fue, ya sabemos qué es lo que creemos, el por qué, y hacia dónde se dirigió, y empecemos a hacer lo mejor que esté de nuestro alcance para seguir sobrellevando esta situación de la mejor manera. ¿Vos qué crees, Manny? Bueno, yo considero de que para tratar de ver la muerte desde una perspectiva totalmente distinta, como el enfoque que Rifo nos está dando acerca de la cultura y la religión, es necesario también que entendamos, la muerte per se no es lo que provoca en el ser humano
el trastorno, sino esa separación súbita, la cual nunca te preparaste, la cual nunca estuviste comentándola, documentándote o sencillamente tratando de decir, mira, si no estoy, yo considero de que lo que más se habla cuando la muerte se presenta es de la herencia, pero no se habla realmente de el post, o sea, cómo voy a reaccionar. Y yo considero de que una persona cuando pasa por una pérdida, Jesús lloró. O sea, no, estos monstruos que tienen quizás un poco de fe o mucha fe, que dicen no llores frente a una muerte, ¿cómo no vamos a llorar? A Moisés lo lloraron 30 días, a Jesús lloró a su amigo Lázaro y eso que lo resucitó. Entonces, yo considero de que no nos podemos desintegrar de la realidad y de la verdad. Son dos cosas bien entrelazadas entre sí mismos. La verdad es que esto nos produce tristeza, nos produce dolor. Esa es la verdad. Y la realidad es que no lo podemos ocultar. Eso no. Pero fíjate, uno de los análisis sociológicos que hemos conversado en el pasado y que he hecho con algunos amigos ha sido cómo se están viendo dentro de las pandillas las despedidas, cómo ellos están haciendo las despedidas. Estas etnias o tribus, como se les dice en sociología, lo hacen sobre todo cuando están en estas gangas o en este tipo de crimen organizado, bandas criminales. Ellos ponen música, lo celebran con alcohol, con motos, con disparos, toda esa dinámica, pareciendo que lo que están demostrando es que lo que está sucediendo, ellos lo están celebrando. O sea, se llegó a una etapa que se termina, pero no es el fin, sino que los buenos recuerdos, la camaradería, todo este tipo de cosas lo van a conservar. Y una de las cosas que hay que tratar, Omar, porque alguien que nos está mirando me hace una pregunta o quiere saber, Rifo, Omar, no soy yo el panelista, ¿verdad? Pero los que se han muerto súbitamente con la cuestión de la COVID, que es la sensación de este momento, o lo traumático, el shock traumático que hay, es que si era voluntad de Dios o era que si les tocaba a las personas morirse. Bueno, yo considero de que cuando una persona se le cumple ya su misión en la tierra, va a morir. Va a morir porque ya no hay más nada que hacer en esta tierra. Pero yo considero también, por otra parte, que no todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Y un aspecto y un punto como la muerte, que es determinante, porque ¿qué es lo que sucede con la muerte? Dios dice, yo voy a quitar lo que yo les he puesto a ustedes, el espíritu. El espíritu me vuelve a mí porque es la vida. O sea, la vida le vuelve a Dios. Él lo dice en la Biblia. La Biblia dice eso. El cuerpo va donde tiene que ir, a un proceso de incineración o de desintegración que sencillamente, fíjate, hace 25 años atrás, 30 años atrás, la incineración era un tema tabú, inaceptable dentro de la ética y cultura cristiana. Hoy por hoy es una práctica muy normal. Fíjate que me están haciendo una pregunta acá por WhatsApp. Me dicen, con respecto a lo que dice Manny, ¿qué pasa con la gente que han estado incinerando en estos últimos tiempos? ¿Qué pasa con la gente que han estado incinerando a causa de parar la pandemia del COVID, los que han muerto en hospitales, por ejemplo? Esa es una pregunta, Manny, para ti. Bueno, yo considero de que el proceso, o sea, realmente no sé cuál es la implicación biológica o pandémica en el sentido de que la persona la incineren ya mismo. Detrás de todo esto, pues también me imagino que hay algunos intereses. Las personas o sea, el cuerpo vuelve a la tierra, el cuerpo no es lo que se va a salvar. En la introducción, Moisés Rifo lo dijo muy claro. O sea, aquí hay una desintegración y una transformación. Seres especiales que no tenemos una explicación porque callamos donde la Biblia calla. La Biblia no nos han dicho. Lo único que nos dice la Biblia es que
pasaremos a ser perfectos en ese momento, pero no tenemos conocimiento de lo que es la perfección. Pero independientemente que la persona la hayan incinerado, no quiere decir que su alma se perdió. No, bueno, si ha sido realmente llamado a la salvación por parte del Altísimo, de nuestro Dios, va a estar en la eternidad, obviamente. Ahora, el punto es cómo yo determino si era el momento o no para esa persona. Es como el accidente trágico que lo provocó la misma persona o ese mal paso en un deporte extremo que la persona pues no tenía que hacerlo. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad?, que son misteriosas para nosotros. Moisés. Decía algo más. Me llama la atención esto, lo que decía Moisés, el cernir y el discernir, que va un poquito con lo que vos estabas comentando, Mani, el aprender a discernir. Discernir, para aquellos que nos están viendo, Moisés, es un poquito aprender de lo que tenemos que aprender en función de esto. Exacto. El apóstol Pablo, de hecho, dice, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, ¿sí? Refiriéndose justamente a los que habían fallecido, a los que habían muerto. Entonces, ¿por qué viene esta indicación? Porque obviamente los griegos y los romanos tenían una concepción acerca de la muerte que muchas veces difería un poco del concepto cristiano o judío cristiano acerca de la muerte. Y esto de poder entender para nosotros es muy significativo. Por eso hablaba de cernir, de concernir, porque nos concierne a todos el tema de la muerte, y discernir, o sea, debemos entenderla. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que es necesario que el hombre nazca y muera una sola vez. O sea, ya está descrito en el buen libro que cada uno de nosotros va a nacer y va a morir. Ahora, ¿por qué en nuestro tiempo nosotros evitamos? ¿Sí? Algo que mencionaba Mani acerca de las tribus urbanas, por ejemplo, es este tema de celebrar. Fíjate que hay un estudio, y ese celebrar de alguna manera es discernir la muerte. Y posiblemente no bajo conceptos cristianos, o posiblemente de alguna manera tratando de experimentar una concepción espiritual de la muerte. Fíjate que los ritos en el Antiguo Testamento, el rito de despedir a los muertos, de llorar a los muertos, como mencionaba Mani, era parte del duelo. O sea, estaba permitido. De hecho, había toda una gesticulación que se hacía. Se rasgaban las vestiduras, se tiraban los pelos, se tiraban cenizas encima. O sea, se expresaba. Nosotros tratamos de evitarlo. A lo que Pablo dice, no quiero que ignoren lo que está sucediendo. ¿Pero eso no más bien una cuestión cultural? Claro que sí. Por eso, fíjate, hay una estadística. Por ejemplo, la Universidad de Murcia en España hizo una estadística o un estudio con respecto a esto. Fíjate, les comento así brevemente. Por ejemplo, las personas con un menor nivel académico hablan con mayor frecuencia sobre la muerte que aquellos que tienen niveles superiores. Interesante. 2. Las mujeres consideran que hay situaciones peores que su propia muerte frente a la opinión que tienen de los hombres. Tercero, tanto jóvenes, adultos y mayores consideran que la muerte es menos trágica si se produce en edad avanzada. O sea, estamos teniendo algún entendimiento. La pérdida afecta fundamentalmente a familiares y amigos cercanos según las personas adultas o mayores, y no es lo mismo si son jóvenes. Número 5, las personas creyentes son más propensas a pensar que deben guardarse todo y cada uno de los recuerdos del difunto frente a los no ateos que les resulta totalmente indiferente. El miedo a la muerte, dice este estudio, es exactamente igual para hombres como para mujeres. ¿Sí? La cosa número 8, las personas sin estudios o estudios primarios o estudios secundarios
o formación profesional consideran que la muerte pondrá fin a todas sus preocupaciones. Interesante, ¿verdad? Interesante. Sobre todo pensando que estamos viviendo en un mundo postmodernista y que además le tenemos que agregar cómo vamos a pensar en el mundo postpandémico, ¿verdad? Entonces, No, muchos de ellos eso va a ser creen, otro tema, ¿eh? exacto, ¿verdad? Porque no solamente veníamos hablando de un postmodernismo, aquí tenemos que hablar de una Pospandemia. postpandemia, y como muchos vienen hablando de una nueva realidad. Ahora, esa nueva realidad y esa nuevo aceptar las cosas, fíjate que está considerado esto. Para muchos entonces ellos consideran que la muerte significa además, listo, me deshice de todos los problemas que tenía, ¿verdad? Las personas mayores se sienten más preparados para afrontar su muerte que los jóvenes o los adultos, y el saber que morirá afecta la conducta, fíjate, de adultos y mayores, pero no afecta necesariamente la conducta de los jóvenes. Interesante estas 10 cosas Interesante. que Para que tenga menciona una pregunta. este estudio de la Universidad de Murcia. De Murcia. Tengo una Sí. pregunta. Los amigos de Power Hits, que es una radio en Mendoza, en San Martín, Mendoza, en Argentina, que tienen que ir a conocer ustedes, dice, ¿cómo se interpreta cuando venga el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero? A ver los escatológicos ahí. Vamos, Manny. Bueno, yo vengo hablando mucho. Bueno, yo considero que dentro del marco de las 4 escuelas que existen para ver la dinámica de lo que es el retorno del Señor, no sé si es de Toronto, a quien voy a citar, Cornelius Van Til, que era un apologeta muy respetado de los años 70 y 80, si no me falla mi memoria, y cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, es una forma de cómo interpretar el texto sagrado, porque, por ejemplo, ya ni siquiera la Iglesia Católica, con Ratzinger, ellos no anularon la creencia del purgatorio, que ya no existe para ellos, para la mayoría de la tendencia de la teología católica. Si una persona no, o sea, el concepto mío, basado en la experiencia de Cristo en la cruz del Calvario, con el ladrón, cuando le dijo, cuando vengas en tu reino, por favor, sálvame, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, no es cuando venga, es a partir de hoy. Ese ladrón, ese malhechor sabía mucho de escatología y sabía mucho de soteriología, que mucha gente de las iglesias hoy no sabe. Y Cristo le da una seguridad a la convicción que tiene. ¿Y cuál es? No, es a partir de hoy. Para mí, moriste, fuiste a la eternidad. ¿Por qué dice ese texto allí? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo creo que ya el proceso de la resurrección en ellos, o mejor dicho, a la vida eterna, porque nosotros no podemos hablar de la salvación sin la vida eterna y no podemos desintegrar la vida eterna del tema nuestro. Se trata de ello. Entonces, yo considero de que una vez mueres, el griego no tiene futuro como el hebreo. No hay futuro. Y acá, como lo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando de un presente continuo, o lo que llamamos un aoristo en griego, que la acción recae sobre una persona, pero quien la ejecuta es el autor, en este caso nuestro Señor. Es un tema no para tocarlo en breves minutos, pero considero de que ya una persona que muere en Cristo Jesús ha pasado a la eternidad o a la vida eterna. Son bueno, ya llevamos más de 40 minutos, 45 minutos, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo, déjenme. Sí, yo quisiera comentarle a los amigos que nos miran, si tienen algún tema en especial que quieren que toquen. ¿Sabe que a mí me gustaría repetir esta dosis con ustedes de diferentes tipos de temarios, si ustedes lo permiten, por lo menos una vez al mes? Claro. Sería excelente, porque Sí, claro. yo aprendo de ustedes todo el tiempo.
Entonces, me hace muy bien escucharlos. Pero sería muy bueno empezar a tocar temas diferentes, por lo menos una vez al mes. Denme el gusto, ya que tantas veces los he molestado yo, o sea, me han molestado ustedes, mejor dicho, que ahora tengo que molestar yo. Eh, tengo algo más. Antes que me olvide, si tienen alguna pregunta que hacer, por favor háganla ahora, y si no, tiene algún tema que les gustaría que tocáramos con Moisés y con Manny, sería bueno también que nos lo expresara, que nos haga saber para ir ampliándonos un poquito más en el tema. COVID, volvamos otra vez ya para ir redondeando la idea de todo esto. ¿Qué esperamos? Me gustó mucho lo que dijo Moisés, el tiempo pospandémico. ¿Qué va a pasar cuando en un momento digan, bueno, dejamos de tener una pandemia a nivel mundial, que espero que sea pronto, aunque creo que todavía faltará un tiempito más? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo salimos de la casa a respirar el aire, como en las películas que vemos, viste, posapocalípticas, viste, que vos salís y empezás y ves que hay que respirar el aire ahora que hace mucho que no lo respiramos? ¿Cómo se ven en ese momento el actuar de la gente? Porque si hay algo que yo he visto o he podido ver en este tiempo de pandemia a nivel global, es que la pandemia ha sacado muchas de las miserias de muchos a flote. Y eso ha generado que también la gente, o sea, nos gusta o no, nos cambió la manera de vivir. O sea, yo ya no voy al supermercado, todo lo compro online. Yo hasta antes de la pandemia iba yo en persona y compraba y miraba. Hoy es todo online. Nos cambió la forma de vivir, nos cambió la forma de actuar. Esto que estamos haciendo nosotros ahora es común. Los streaming han avanzado en forma significativa contra la televisión de cable inclusive. O sea, nos cambió el mundo. El mundo cambió por causa de esta pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasará el día después? ¿Cómo nos vamos a volver a readaptar a la sociedad cuando permanentemente se está tan aislado, aunque decimos que tenemos la libertad para hablar a través de los medios de comunicación? Pero, amigos, déjenme que les diga, yo tengo creo que 30.000 seguidores entre todas las plataformas que tengo, y honestamente, son amigos, pero son amigos. Pero si le pedís $1 a cada uno, se desaparecen todos. O sea, en realidad, el amigo, exacto, o sea, estamos en contacto nada más. Pero cuando querés acordar, te ves en la situación. ¿Qué va a pasar cuando tengamos que volver a comunicarnos con el otro? ¿Cómo va a ser ese día después? ¿Alguien me puede dar una idea? Bueno, yo quiero decirte que el domingo, después de 14 meses, nos hemos reunido algunos hermanos de la iglesia y eso es una de las cosas que tenemos que hacer. George Barna, Christian Swart y algunos duros de las consultorías de iglesia dicen que más del 33-40% la COVID fue la razón para no volver a las iglesias. Eso hay que trabajarlo. También los contactos familiares, aquellas personas que perdieron contactos familiares, los sentimientos. Yo le dije a una hermana de la iglesia, usted no tiene COVID, yo tampoco, pero yo le voy a dar un abrazo y le voy a dar un beso. Porque, viste, somos psicosociales. Necesitamos, independientemente, Omar, de lo que se quiera hacer, cuando se inventó el DVD o el VHS, se pensó que los cines iban a quebrar. Pero el hecho de que nos guste compartir, seamos psicosociales, la gente es deseosa. Yo me he comido cualquier cantidad de comidas extraordinarias en mi casa, pero quiero ir a un restaurante, quiero escuchar a mis amigos, porque ese es el contenido que está por dentro, que es insustituible, no se puede sustituir. Bueno, tendremos tiempo para hablar de qué es lo que va a suceder después de la pandemia, porque con la pandemia y la vacuna nos entretuvieron suficientemente para ellos hacer algunos cambios. Moisés. Sí, de alguna manera creo que nosotros
ya estábamos en un proceso de cambio. Lo que hizo el COVID sencillamente fue acelerarlo y plasmarlo más rápido de lo que nosotros pensábamos. La ilusión de que estaba todo bien, la ilusión que nos vendían, que los medios se encargaban de propagar, sencillamente se rompió. Y comenzamos a ver la realidad. Se corrió el velo, usando una expresión posiblemente más bíblica, se corrió el velo y empezamos a ver cuál era la triste realidad en la cual estábamos. Por eso, y quizás para no apartarnos tanto del tema de la muerte, fíjate, creo que tenemos que volver a reinterpretar estos conceptos teológicos, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de asistir a la iglesia o ser iglesia. Son dos maneras que creo que de alguna manera están siendo reinterpretadas. ¿Cuál es nuestra teología o nuestra concepción más bíblica con respecto a la iglesia? ¿Los que son llamados afuera o los que son invitados a congregarse? Entonces creo que a eso nos está llevando a reconsiderar también muchos aspectos de nuestra fe. Y yo tenía compartir así, quizás de esa misma manera tenemos que volver a repensar, tenemos que volver a discernir la muerte, incluso desde las expresiones del buen libro, ¿no? Porque no solamente existe un futuro glorioso, yo sigo creyendo que hay un presente glorioso, con o sin pandemia, porque tenemos a Jesús tengo a Jesús de mi lado, de tal manera que mi presente sigue siendo glorioso, ¿sí? Con respecto a la muerte y Jesús, la Biblia dice que nosotros ya pasamos de muerte a vida. Lo hicimos cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando tomamos una determinación de fe. Por eso es que no tenemos que ignorar estas cosas, ¿sí? También, ¿qué dice la Biblia? Que la muerte no me puede separar de Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarme del amor de Dios, ni potestades, ni demonios, ni la muerte, dice, ¿verdad? Así que eso no me va a separar de Dios. Que además dice la expresión bíblica, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte, ¿verdad? Y se está refiriendo a ese entendimiento más profundo que tenemos que tener en la muerte. La Biblia no niega la realidad de la muerte biológica, pero nos encamina hacia la verdad de que la muerte de Jesús significa que el creyente ha salido de la muerte a la vida por medio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, ¿sí? De tal manera que nosotros ya estamos, y algo que mencionaba Manny con respecto, ¿verdad?, al que estaba siendo crucificado al lado de Jesús, nosotros ya hemos sido introducidos en un nuevo reino. Nosotros ya somos parte de la eternidad. Solamente esperamos que llegue ese tiempo del cerrar y abrir de ojos para encontrarnos en esa realidad eterna para la cual fuimos diseñados, ¿verdad? Así que la muerte, como decía Pablo, entonces, ¿cuál es tu aguijón, muerte? Entonces, ¿cuál es tu victoria? ¿Sí? Porque la muerte de Jesús representa la victoria sobre la muerte. Ahora, ¿por qué entonces nos está costando todo esto? Porque todo esto que yo mencionaba, que está en el buen libro, nosotros no lo hemos discernido, no lo hemos comprendido. Como no hemos estado comprendiendo posiblemente lo que está sucediendo espiritualmente en estos tiempos. No hemos logrado ser entendidos en los tiempos, hemos guardado y estamos batallando por mantener nuestros paradigmas de iglesia, nuestros formatos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Pero la iglesia del primer siglo tuvo que arreglárselas para terminar siendo la influencia más poderosa. En el siglo IV no le quedaba, me parece, otra mayor expresión al emperador que hacerse cristiano, porque ya los cristianos estaban metidos por todos lados, ¿verdad? La iglesia y los avances de la iglesia, que comenzó en hogares, que se transformó en un proceso de cambio social profundo.
que luego justamente por tratar de encasillar ese movimiento original, entramos en la chatura, en el oscurantismo y una serie de cosas que pareciera que a veces todavía queremos como conservar, porque desconocemos nuestra historia. Ahora, ¿cómo va a ser la iglesia post-pandemia? Yo diría, ¿cómo está siendo la iglesia post-pandemia? ¿Todavía seguimos midiendo números? ¿Todavía seguimos midiendo cantidades? ¿O estamos hablando de influencia y transformación social? ¿Sabés que yo hice hace unos meses atrás, le empecé a preguntar a personas, le empecé a preguntar a gente así, a pasar, creyentes, le decía, ¿qué es una iglesia? Y creo que te lo aprendí a ti esto, Moisés. ¿Qué es una iglesia? Y la gente, la mayoría me contestaba, es la iglesita. Y en realidad ese es el templo, es el lugar. ¿Ves? Y cuando le decía, pero ese es el templo, ese es el lugar donde vas a adorar. Esa no es la iglesia. Pero creemos que el preconcepto que ya viene establecido durante muchos años se ha venido informando de eso. Lo otro que me llamó la atención en ese tiempo, me llama mucho la atención es que cantidad de gente ha sufrido crisis de identidad en fe en este tiempo de pandemia. Yo he hablado con pastores, amigos, que me han dicho, yo no sé, yo quiero largar todo y todo. Y le digo, ¿cuántos años llevas predicando? ¿Cuántos años hace que estás ministrando? 20 años, 25 años, 30 años. Si no podés poner, ¿cuántas pandemias has vivido? Es la primera. Me dice, si no podés poner en práctica lo que has venido predicando en 30 años, o sea, ¿cómo querés que la gente que te ha venido escuchando crea lo que vos le has dicho? Claro. Esta pandemia ha hecho que despertemos a otra realidad. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís, Moisés. Acá me están preguntando, espérate, aún viendo de cerca la muerte, muchas personas no creen en la salvación en Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará con los que no reciban a Cristo? A ver, Manny. Bueno, lamentablemente allí se aplica Juan 3:17, el que no cree él mismo se condena. No es una condenación celestial para él de parte de Dios, Dios como el malo de la película, no, él mismo lamentablemente se condena y se pierde lo más maravilloso que hay, que es el regalo de la vida eterna. Precisamente hablando del concepto frente a la muerte, a la gente hay que entrenarla. Yo considero, adelantando... Esa es la palabra justa, hay que entrenarla. Sí, y considero de que adelantándome al próximo tema, si lo vamos a tocar dentro de un mes, para mí, yo vislumbro los próximos 10 años o lo que queda de esta década, un protagonismo extraordinario sobre aquellos que quieren compartir su fe de una forma genuina, práctica, normal, natural, en centros comerciales, en supermercados, en parques, en todo ese tipo de cosas. Para mí es necesario que la gente sepa que frente a todas estas situaciones que hemos vivido, las estrategias tienen que cambiar. Ahora, regreso a lo de la muerte. ¿Qué yo le digo a las personas frente a esta abundancia mediática que están viendo de personas cercanas de la muerte, de lo que está sucediendo? Bueno, la primera cosa, poner su vida en las manos de Dios. Segundo, disfrute a esos seres amados que están a su alrededor, porque hoy somos, mañana no sabemos. Y esto me puede suceder a mí. Yo he venido preparando mi mente y he venido preparando mi familia con la idea de decirles en cualquier momento, yo puedo dejar de vivir. Esto me hace recordar a mi abuela. Mi abuela murió de 114 años, hace 2 años atrás. Y escuché durante mucho tiempo a mi abuela decir, Señor, quítame la vida, ya he vivido demasiado, llévame contigo, Señor, llévame contigo. Era su oración todos los días cuando abría los ojos, porque mi abuela tuvo la mala experiencia de enterrar a 2 de sus hijos. Pero ella se fue a la eternidad cuando Dios lo decidió. En el caso de nosotros, pues Dios decide cuando nosotros cumplimos con nuestra misión. Y mientras estás en esa misión temporal, te invito a que la puedas disfrutar, a maximizar el potencial que tienes para disfrutarla. ¿Querés agregar algo, Moisés, a eso? Nuevamente, y lo que menciona Manny, ¿no? Enseñar para poder discernir. Tenemos que entender, ¿verdad? O sea,
definitivamente el buen libro va a mencionarnos que la muerte no significa el fin de la existencia, sino que sencillamente significa separación. Separación incluso momentánea. El que cerró los ojos hoy, el que durmió en el Señor, no sabe si pasaron 200, 300, 500 años más hasta la venida del reino. Sencillamente cerró los ojos, los abrió y ya estamos todos juntos. Y ya estamos todos allí en ese lugar que el Señor ha preparado. Porque la muerte física no es el fin de la existencia, es solo la separación momentánea. La muerte, ¿sí?, no es la muerte de todo lo que nosotros somos, sino que es la separación de lo inmaterial de lo material, ¿verdad? Lo biológico quedará acá y lo inmaterial, nuestro espíritu y alma, estará para siempre con el Señor o en ese otro lugar que no queremos nombrar. Fíjense que ya un poquito para concluir, la muerte no debe ser trágica si se entiende y se discierne, como decía Moisés. No debe ser trágica, debe ser entendida, debe ser aprendida, debe ser ejercitada, debe ser coacheada, debe ser tratada como parte, no como un estereotipo de terribilidad o de maldición, sino más bien con el prototipo de entender de que es algo que nos va a acontecer, nos guste o no. Es algo que merece la vida ser vivida, y detrás de esa vida entender que la muerte simplemente es el paso previo a ver a nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que creemos en Él. Lo importante de todo esto es que Amén. usted que pueda compartir esta noche con nosotros y que tal vez nos vaya a ver en los siguientes días, es que usted entienda de que la muerte puede venir por cualquier causa, desde un resfriado, un resfalón, una caída, un accidente de tránsito. Hoy se hace más visible porque el COVID está llevando más permanentemente, se escucha todos los días producto de las noticias y el sensacionalismo que también causan las noticias cuando son fuertes. Fíjese que no salen muchas noticias cuando hay un volcán en erupción, sino cuando explota. La sensación que causa todo eso genera mucho más barullo que la muerte en sí misma, de la gente que pueda estar debajo del volcán. Es interesante y es importantísimo que usted tenga la revelación. Cuando digo revelación no hablo de nada escatológico, sino que entienda el concepto y el propósito de saber de que la muerte no es un enemigo, sino es algo que nosotros tenemos que entender que va a pasar a los 20, a los 30, a los 50 o a los 100 años. Si tienen más tiempo para vivir y más tiempo para disfrutar, es mucho más importante saber que lo que viene será el día a día, el cómo va a disfrutar de sus seres queridos, para que cuando llegue el momento de la separación, como decía Moisés, automáticamente estemos preparados para no haber dejado ninguna deuda de afectos, sino que más bien nos recuerden como el buen paso que tuvimos. Y aquellos que creemos en el Señor, si bien nos afectará esa separación momentánea, sabemos que, bueno, habremos cumplido con la meta de haber logrado exactamente lo que el Señor quería, que era recibirnos con los brazos abiertos. No tenga la muerte como algo maldito, tenga la muerte como un proceso que así como el nacimiento debe cumplirse para que nosotros podamos ser parte de todo este paso por la tierra. Caballeros, me siento muy honrado, siempre aprendo demasiado con ustedes. Ha sido un gusto. Pasamos una hora, más de una hora, maravillosa. ¿Cómo lo disfruté de verdad? Así que, ¿algo que te quede por decir? Cortito, Moisés. Entendamos que los tiempos, aunque para nosotros nos cueste incluso discernirlos y entenderlos, siguen siendo los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Amigo Manny. Bueno, puedo concluir diciendo, no estigmaticemos la muerte más. Si no nos vemos el próximo mes, es porque nos veremos en la eternidad.
Amén. Lo importante de todo es que deberíamos empezar, y esto lo hablo como ministro y a los ministros, si tienen la oportunidad de ver esto que hemos conversado, que no es una apología de la muerte. No es que estamos diciendo que todo el mundo se tiene que morir o algo así, aunque lo vamos a morir, sino que, sino que más bien entendamos de que sería bueno empezar a ejercitar el concepto, no tanto de que nos vamos mañana, sino que dejamos mañana. Tratemos de empezar a concientizar que tanto cultura, que tanto ideales, lo que le llaman en inglés memories, la remembranza de la familia, de los tiempos, de la gente, y todo lo que podamos dejar que sea una herencia para aquellos que nos siguen y para que nos recuerden de la mejor manera. Gracias de verdad, Moisés, gracias de verdad, Manny. Vamos a ponernos de acuerdo para ver con qué tema me sorprenden la próxima vez. Óscar Avendaño nos está diciendo gracias por este programa y la participación de todos. Saludos a Manny, Moisés y a ti, Jorge. Feliz noche. Gracias, querido. Espero que les haya gustado. La verdad que hoy me siento completo. Ha sido un lindo día. ¿Les gustó a ustedes? ¿Sí? Extraordinario. Siempre es un placer compartir con ustedes dos. Qué bueno, me alegro muchísimo. Moisés, gracias, amigo. Esperemos que... Igualmente. La verdad, pasado la pandemia nos podamos comer el cordero que tanto me debes. Sí, señor, claro que sí. Me lo llevo a Manny, Seguro. Sí, sería bueno que nos pague. Chicos, gracias por todo, y a usted que nos está viendo, gracias por haber compartido esta noche con nosotros. El próximo miércoles, les cuento, vamos a tener a Santiago Vitale, un economista. ¿Sabes qué? Algo que les quiero contar. La economía se destruyó a nivel mundial. Vos me dijiste algo que yo lo quedé pensando, Manny, que es, ¿qué pasa si tienen que volver a resetear toda la economía mundial y empezar otra vez de cero? Escuché esta locura que me dijiste vos en privado, escuché hablarlo en inglés a un economista alemán que decía que van a plantear sacar una sola moneda a nivel mundial. Escucha esto, una sola moneda a nivel mundial que le llamen world o mundo, que sea, ¿cuánto tenés? Un mundo, 2 mundos, 10 mundos, lo que sea, eso va a ser, ya no va a ser peso ni dólar. O sea, las locuras están caminando por todos lados, pero si las locuras están caminando es porque para algún lado vamos, macho. Así que estemos atentos a eso. Gracias a todos, gracias por haber compartido esta noche con nosotros. Un abrazo grande a todos ustedes que nos miran. La próxima semana, Santiago Vitale, acuérdense, vamos a estar hablando sobre economía, los espero por acá. Nos vemos la próxima semana a las 9 de la noche, hora de Toronto. Que la pasen muy lindo. Chao, chao. Gracias. Bye, chicos.